Hola, muy buenos días. Los saludo con mucho gusto, su servidor Luis Miguel Holguín Martínez. Vamos a estar estudiando la materia Teoría del caso y delitos en particular. Así que vamos a iniciar este tema. Pues lo primero que nos preguntamos, ¿qué es la teoría del caso? Hoy con el acceso a la información en redes, a través de los libros digitales, de los perfiles de los académicos, pues uno la verdad hoy en día es muy fácil encontrar el concepto, la definición o por lo menos una aproximación de los temas que estamos estudiando. Pero bueno, ¿qué es la teoría del caso? Nuestra materia es teoría del caso, pero ¿qué es la teoría del caso? ¿A qué se refiere? Algunos lo conciben como una estrategia metodológica. Ustedes aquí están viendo en pantalla para efectos de que pues vayan siguiéndome con la proyección y ahí vamos explicando algunos conceptos. En algunos puntos no le voy a dar lectura como tal, no es mi costumbre, me gusta más explicar, pero lo pongo como una referencia. Entonces, algunos conciben la teoría del caso como una estrategia metodológica, otros como un planteamiento metodológico, otros como una herramienta metodológica. Si se dan cuenta, estas primeras palabras que ustedes pueden ver en la pantalla, las tres se refieren a una cuestión metodológica, o sea, un método. Algunos lo conciben como una estrategia de litigación, algunos en un lenguaje más sencillo, no tanto técnico, lo han asimilado como una brújula, ¿no? Esa brújula que te posiciona y que te dice dónde te encuentras, cuál es tu ruta a seguir. Entonces algunos lo conciben como una brújula, otros como una planeación, otros como una metodología en sí y otros como una estructura. Son palabras como una lluvia de ideas que nos van a aproximar, vamos a tener una aproximación a lo que es la teoría del caso, sin que todavía hayamos definido como tal la teoría del caso, que finalmente al final de la presentación pues ustedes van a hacer su propia definición, su propio concepto. Ya hoy en día ya está rebasado la enseñanza que tiene que ver con aprenderse conceptos como hace 20 años, que nos ponían un examen en la facultad y nos preguntaban qué es la teoría del caso, ¿no? Y si algún maestro de por ahí les pedía el concepto de acuerdo a tal académico o tal autor, y si no se escribía así, pues prácticamente se sacaba mala esa respuesta, ¿verdad? Pero yo creo que la educación ha evolucionado, ha cambiado, la docencia ha cambiado. Hoy en día con el acceso a la información, como lo señalaba hace un momento, pues hoy ya no se necesita como tal memorizar un concepto, entenderlo, asimilarlo, saber de qué estamos hablando y prácticamente poder estructurar nuestro propio concepto a partir de nuestras propias ideas. Cuando tú asimilas un concepto es más fácil definirlo, pero cuando lo memorizamos, la memoria es muy efímera. De repente te acuerdas del concepto porque lo estudiaste quizás para el examen, pero a las 2, 3 semanas, pues yo no te acuerdas de ese concepto que memorizaste tal cual. Y algunos, hay que decirlo así, pues sí se quedan ahí para siempre, pero son muy pocos, ¿no? Entonces, bueno, solamente es una aproximación lo que usted está viendo en pantalla, no es una definición como tal, pero nos da una pauta a seguir. Ok, y bueno, vamos a iniciar. Hay que tener presente, chicos, algo. Eh, Ustedes están en este momento en cuarto cuatrimestre. Prácticamente han tenido 3 cuatrimestres de la licenciatura en Derecho. Han aprendido muchas cosas. Pero lo que ustedes han visto hasta este momento se podrán percatar y se podrán dar cuenta que están ante una materia que no es como las matemáticas, la física o la química, que son ciencias exactas o materias exactas como tales, donde tú haces una sumatoria de 2 más 2 si son 4, donde tú haces una combinación de una molécula con otro y sacas un elemento. No es así. El derecho es interpretativo y se van a topar con pared porque no hay una respuesta solamente como tal un planteamiento.
existen una serie de respuestas, unas fundadas, otras menos fundadas, pero finalmente desde la perspectiva en que se aborda, pues es coherente a veces la respuesta. Entonces, chicos, ustedes que están en este cuatrimestre, quiero que tengan presente que en nuestro sistema jurídico se han hecho algunas modificaciones. Estamos en 2020, pero hay algunas fechas que nosotros debemos de tener presente y no debemos de olvidar nunca. Es decir, hay un parteaguas, un antes de Cristo y un después de Cristo. Y son fechas de alguna manera que marcan una pauta, un antes, un después. Bueno, en materia jurídica también existen esas fechas que marcan un antes y un después en materia jurídica, en materia de sistemas de justicias. Ahorita en este caso nuestra materia es teoría del caso y delitos en particular, orientado a la materia penal. Entonces, la primera fecha que tenemos que tener presente, así como memorizamos nuestra fecha de nacimiento, celebramos nuestro cumpleaños, nuestra fecha de bautismo, nuestra primera comunión para algunos, e inclusive muchos su fecha de su primer hijo, e inclusive su fecha de matrimonio para quienes están casados. Bueno, en materia jurídica hay algunas fechas que tenemos que tener presentes, como cuáles. Hubo una reforma en el año 2008. Ya pasaron ¿cuánto? Estamos en 2020, han pasado 12 años. Aun cuando quizás para algunos, porque es sistema abierto, para algunos quizás es una fecha donde estaban quizás inclusive en la secundaria, y para otros, digo, quizás ya estaban ejerciendo hasta una carrera, otra carrera, no lo sé. Pero bueno, finalmente en 2008 sucedió algo que marcó un antes y un después en materia del sistema de justicia penal. Nosotros veníamos con un sistema de justicia penal ya escrito, inquisitorio, y cambiamos a un sistema de justicia adversarial, acusatorio y oral. Entonces, ese cambio sucedió ¿cuándo? En el año 2008. Hubo una modificación a la Constitución, se modificaron algunos artículos y cambió el sistema de justicia penal. Por eso hoy usted escucha los juicios orales, el nuevo sistema de justicia, usted escucha los nuevos términos, tribunal de enjuiciamiento, juez de control, juez de ejecución, pero esto prácticamente no existía antes del 2008, aun cuando algunos estados, escúchelo bien, ya se habían incorporado a la dinámica de los juicios orales. Por ejemplo, el estado de Chihuahua y el estado de Oaxaca fueron dos estados que antes de que entrara la reforma ya estaban trabajando con los juicios orales. Ellos desde 2007 ya venían trabajando con los juicios orales, son precursores. Nuestro estado de Veracruz se incorporó hasta el 2016. Vean, porque la reforma de 2008 daba una transición. Es decir, si bien es cierto la modificación se da en el 2008, pero en los transitorios dice que se dio un periodo de 8 años para que todo el sistema de justicia, los tribunales, crearan las salas de juicios orales, 2, se capacitaran a los jueces y magistrados que iban a estar operando en este nuevo sistema de justicia, todos los operadores, inclusive los propios abogados. Entonces prácticamente se dieron 8 años para que entrara en vigor en todo el territorio nacional como obligatorio. Es decir, en el 2016 esto ya fue obligatorio en todo el territorio nacional. Gradualmente algunos estados se fueron incorporando. Nuestro estado de Veracruz se incorporó hasta lo último. ¿Qué creen? ¿En qué año? 2016. Si hubiesen dado quizás otros años más, nos hubiésemos incorporado posteriormente. Pero bueno, esa es una de las fechas, chicos, que ustedes no deben de olvidar. 2008 cambió el sistema de justicia penal. Hoy, a los juicios que ustedes han escuchado, juicios orales. Más adelante vamos a entrar a detalles, solamente estoy, como dicen los abogados penalistas, estamos sentando las bases de nuestra clase del día de hoy. Otra de las reformas que usted debe de tener presentes es la reforma del 6 de junio de 2011. ¿Qué pasó en el año de 2011?
Bueno, ya estamos aquí a 9 años de esta reforma. Ya no son reformas nuevas como tales. Si se dan cuenta, la del sistema de justicia ya tiene 12 años y la otra pues tiene 9 años, pero prácticamente ya no son reformas nuevas de hace 1, 2, 3 años, ya tienen más de 8 años las reformas. Entonces, el 6 de junio de 2011 hubo otra gran reforma. Todas estas son reformas a la Constitución, son reformas constitucionales. No sé si ustedes ya llevaron la clase de Derecho Constitucional, pero pues ahí les enseñaron que prácticamente la Constitución es la norma suprema de un país y los tratados internacionales. Ya sus maestros por ahí ya les están empezando a enseñar que no todos los derechos están consignados o contenidos como tal en la Constitución. También en los tratados internacionales están los tratados de derechos humanos, los derechos humanos consignados ahí. Entonces esos también son pues derechos fundamentales que hay que hacerlos valer, no solo porque no estén en la Constitución, porque están en un tratado. Pero bueno, no es nuestro tema del día de hoy, pero hubo una gran reforma en materia de juicio de amparo el 6 de junio de 2011. Esa reforma cambió drásticamente. Cuando ustedes estudian la materia de juicio de amparo, a ustedes ya le van a enseñar este juicio de amparo conforme a la nueva ley de amparo, que es del 2 de abril de 2013. Pero bueno, eso lo verán más adelante. Simplemente yo les estoy haciendo hincapié en estas fechas porque son fechas muy importantes que ustedes deben de tener presentes. Cualquier libro que sea editado después de estos años, pues son libros que están actualizados y van a estar acordes al nuevo sistema de justicia. ¿Qué pasó, por ejemplo, o qué pasa con la plataforma Neo que maneja la escuela? Y a algunos alumnos, por ejemplo, acabo de terminar de impartir la materia de juicio de amparo y le decía a los chicos de octavo cuatrimestre, les decía, miren, la plataforma contiene información muy buena, pero alguna de esa información no está actualizada. ¿Por qué no está actualizada? Porque hace referencia a la ley de amparo de 1936. ¿Y qué creen? La ley que tenemos hoy vigente es la ley de amparo del 2 de abril de 2013. ¿Y eso qué tiene que ver? Pues tiene que ver mucho, porque cambió drásticamente el juicio de amparo. Ya muchos de los términos ya no están vigentes, muchos de los conceptos fueron actualizados, pero eso es propio de la materia de juicio de amparo. Entonces, por eso es que hago hincapié en estas modificaciones, porque para ustedes como universitarios que se están formando en los temas jurídicos, de decir, oye, ¿qué pasaría si ustedes agarran un libro de edición 2005? Pues no está actualizado con ninguna de estas reformas. ¿Qué va a pasar? Que es información que ya no está vigente, ya no está actualizada. Su conocimiento que ustedes van a adquirir ya no es el adecuado, ya no es el correcto. Ya no está actualizado el conocimiento que tú estás adquiriendo, ya es un conocimiento obsoleto. Ustedes van a hacer referencia a alguna figura que quizás ya no esté en la nueva ley de amparo. Entonces, por eso es que hago mucho hincapié, para que todas sus tareas, las tareas que les pida la plataforma, ustedes como estudiantes de la licenciatura en Derecho, tengan muy claro que al momento de que ustedes agarren un libro, vayan ustedes a la fecha de edición de ese libro. Si es después del 2011, estoy seguro que les va a servir el libro. Si es antes, también le va a servir, pero la información ya no está actualizada. Ya ustedes irán unos pasos hacia atrás y los estudiantes de otras licenciaturas que agarran libros actualizados, pues no van a invocar una norma que ya está obsoleta, que ya está superada. Entonces, pongan atención en estas fechas. Eso pasó el 6 de junio. Posteriormente, 4 días después, el 10 de junio de 2011, también hubo otra reforma constitucional. ¿Esta qué? En materia de derechos humanos. También se cambia esos artículos de la Constitución y bueno, de un tiempo para acá, como sé que aquí hay gente de corta edad y hay gente de mayor edad, entonces ustedes han escuchado mucho el tema de derechos humanos de un tiempo para acá. No es que esté de moda este término,
es que hubo una modificación a la Constitución y tiene que ver con eso. Entonces, chicos, estas 3 reformas no significa que sean las únicas, hay más reformas, pero estas te van a dar contenido en el momento en que tú te estás desarrollando. En el contexto hoy día, en el contexto de una nueva ley de amparo, de los derechos humanos y de un sistema de justicia penal acusatorio y oral. Entonces vean que esto es bueno porque prácticamente nos va a dar como que el inicio, la plataforma, ¿de dónde partimos? No, pues de estas reformas. Ah, muy bien. Entonces, a partir de este momento, la información ha cambiado. ¿Qué más tenemos? Y vamos entrando gradualmente al tema de la teoría del caso. Son ideas, no es una transcripción como tal de los artículos, porque pues uno no viene a leer los artículos, pero son ideas que tienden a desarrollarse, porque son ideas que se pueden ampliar con mucha información. Por ejemplo, esta me gusta, todas las láminas me gustan, por la información que contiene, porque las ideas se pueden ampliar. Dice, el profesional del derecho, quien conozca y maneje la teoría del caso, que todavía hasta este momento no hemos definido, y la vamos a definir conforme vayamos exponiendo el tema. Dice, el profesional del derecho, quien conozca y maneje la teoría del caso, presentará una ventaja competitiva frente a sus demás colegas, porque podrá emplear herramientas propias del derecho penal y del derecho procesal penal. Ok, cuando nosotras hablamos de teoría del caso, lo primero que se nos va a venir a la mente va a ser materia penal. Está delimitada a la materia penal, aunque no propiamente el término como tal te debe de limitar nada más a la materia penal. Cualquier abogado que ejerza la práctica del derecho como abogado postulante, que litigue en materia civil, mercantil, administrativo, laboral, fiscal, cualquier otra materia, pues va a tener que caminar sobre una planeación estratégica, sobre una herramienta metodológica. Oyes, ¿cómo vas a defender a tu cliente? Entonces eso te lleva a la reflexión, voy a hacer esto, esto, esto y esto. ¿Qué es eso? Una planeación, una estructura, una teoría del caso. Pero bueno, se maneja más hacia la materia penal o está orientada a la materia penal como tal. Eso no significa que haya otra teoría del caso en otras materias. Pero bueno, para efectos de no confundirlos y delimitarlo en este preciso momento, solo nos vamos a referir a la materia penal. Entonces, el abogado, el profesional del derecho, hoy se le conoce como operadores jurídicos. Hoy en día, por ejemplo, cuando ustedes escuchen los operadores jurídicos, ¿quiénes son los operadores jurídicos? Cuando ustedes escuchen operador, yo creo que se imaginan al chofer de la maquinaria, ¿no? El operador de la maquinaria. Pues algo así. Es un operador jurídico toda aquella persona que se relaciona con el derecho. Un ejemplo, maestro. Los abogados son operadores jurídicos, los que llevan un caso. Ellos son operadores jurídicos. ¿Quién más, maestro? Los jueces, los que imparten justicia, los magistrados, ellos son operadores jurídicos. ¿Por qué? Operan el derecho. Uno como abogado, defensor, como postulante, el otro como el que imparte justicia en términos del artículo 17 constitucional, quizás el Ministerio Público en materia penal, porque es el que le toca investigar los delitos por Ministerio de la Constitución, pero son operadores jurídicos porque se relacionan o tienen que ver con la materia jurídica propiamente. Entonces eso se le ha denominado hoy como operadores jurídicos. Ahora bien, dice aquí, quien conozca de la teoría del caso, pues va a tener herramientas, va a tener una ventaja, me queda claro. Y voy a hacer un paralelismo, quizás una analogía, que parezca intrascendente, pero es para efectos de ir poniendo ejemplos y que vaya quedando claro estos temas. ¿Quién construye una casa sin un plano? Pues imagínate que tú le digas al maestro de obras y le digas, ¿sabes qué? Yo quiero una casa así, así y así. Y el maestro de obras se la imagina solamente.
pero no tiene una estructura, no tiene una base sobre la cual va a ir viendo cómo va construyendo, si va bien, va mal, quizás llevaba 3 baños, no 2, quizás no le metió las bases que necesitaban para otra planta, porque el plano no lo señalaba, o porque cuando se le dijo no estaba contemplado. Entonces, algo similar es en materia jurídica esa teoría del caso. Nos va a proporcionar los elementos para poder, desde la perspectiva del operador jurídico como abogado defensor, llevar una defensa. ¿Qué hace el abogado defensor en un proceso penal? Pues defiende a un cliente al que se le está imputando los hechos que son constitutivos de un delito, así lo señala, que lo señala el Ministerio Público. El Ministerio Público es el encargado de investigar los delitos, de acuerdo al artículo 21 constitucional, y va a investigar esos delitos y se los va a imputar a una persona. ¿Cuál es su función de él? La investigación de los delitos. El abogado defensor va a defender a su cliente. El juez, ¿qué va a hacer? Va a impartir justicia. Los 3 tienen una función diferente. Los 3 son operadores jurídicos. Pero para el tema que estamos viendo hoy, solamente la teoría del caso va a pertenecer al abogado defensor y al Ministerio Público. Uno va a imputar un delito a la persona, le va a señalar que esas conductas que realizó ese sujeto es constitutivo de un delito. El abogado defensor, ¿qué va a hacer? Pues va a construir una teoría del caso señalando que su cliente, esa persona a la que se le está imputando esos hechos, va a decir que no cometió el delito como tal, en palabras sencillas. Ahorita lo vamos a seguir viendo. Entonces, cuando el abogado, el operador jurídico, el profesional de derecho, quien conozca y maneje esta teoría del caso, son herramientas metodológicas. Les va a permitir, pues obviamente, tener un panorama general hacia dónde vas, cuál es tu ruta, voy bien o voy mal. Imagínense qué hacen ustedes cuando se les acerca un examen. Díganme, no se ponen a estudiar. ¿Qué pasaría si ustedes se presentan al examen? Pues los exámenes sorpresas, por eso se llaman así, ¿no? Porque los agarran a todos de sorpresa y no saben de repente por dónde les va a venir la pregunta. Pero cuando ustedes llevan una metodología, entran a clases, estudian, entregan tareas, hacen sus apuntes, es más, hacen hasta su acordeón, pero no para darse copias, sino como una herramienta de estudio, pues prácticamente le va a servir a ustedes para que el día del examen, ¿ustedes qué van a hacer? Van a contestar todas las preguntas sin mayor problema. Pero aquel alumno que se presente al examen sin previamente haber analizado, pues va a tener serias complicaciones. Lo mismo va a suceder con el abogado que se presente a un proceso penal a defender a su cliente de un delito al que se le está imputando y sin saber la mínima idea de lo que va a hacer. Es como ir con ojos vendados. Vas a ir golpeando en el camino y no vas a tener ningún destino y ningún rumbo. Entonces, quien tenga una teoría del caso, pues se le va a facilitar. Obviamente, el abogado defensor tendrá su teoría del caso. El Ministerio Público tendrá su teoría del caso. ¿Quién va a decidir en ante ambas teorías del caso? Pues el juez que va a emitir la sentencia, ya sea condenatoria o absolutoria. ¿Y de qué va a depender? Pues del éxito de la teoría del caso que cada uno formuló para ese asunto. Entonces ya les estoy dando un poquito más de herramientas para que ustedes vayan teniendo idea de qué es esa bendita teoría del caso, que hasta este momento estamos viendo los elementos. Ok, entonces, este profesional de derecho, este operador jurídico, va a emplear herramientas propias del derecho penal y del derecho procesal penal. Por ejemplo, y vamos a entrar aquí a la materia de derecho sustantivo y derecho adjetivo. Porque cuando ustedes agarren un libro de derecho, a veces el libro de derecho les va a hacer hincapié o va a hacer un señalamiento a las normas sustantivas. Otras se van a referir a las normas adjetivas y de repente ustedes se pueden perder en la lectura porque van a decir, ¿y a qué se refiere eso de normas sustantivas o de normas adjetivas? Y tiene que ver con la lámina anterior. En la lámina anterior hablaba de herramientas propias del derecho penal
y del derecho procesal penal. Ahora estamos hablando de normas sustantivas y normas adjetivas. ¿Qué es lo que le interesa al derecho? Las normas jurídicas. Ustedes ya vieron en Teoría General del Proceso o en Introducción al Estudio del Derecho, por qué al derecho le interesan las normas, pero no las normas sociales, le interesan mayormente las normas jurídicas, las que tienen una sanción, las que el Estado sanciona. Si tú transgredes una norma, tiene una sanción. Entonces, esas normas, que son normas jurídicas, porque emanan de un poder legislativo. Ustedes saben que a nivel constitucional dice que el supremo poder de la federación se divide para su ejercicio en un poder ejecutivo, legislativo y judicial. Bueno, entonces, quien emite las normas, pues las normas jurídicas son las normas que emite el poder legislativo, que se encarga de crear la norma jurídica como tal. En nuestro mundo del derecho tenemos dos tipos de normas para efectos de nuestro tema en este momento. Tenemos las normas sustantivas y las normas adjetivas. ¿Cuál es una y cuál es otra? Las normas sustantivas son aquellas que te crean derechos o una obligación. Ejemplo de eso, voy a poner el ejemplo de acuerdo a la materia que nosotros estamos viendo en este momento. Un ejemplo de norma sustantiva, maestro: el Código Penal Federal o el Código Penal para el Estado de Veracruz. ¿Por qué es una norma sustantiva? Porque en ella, ¿qué se establecen? Los tipos penales. ¿Qué es un tipo penal? Se establece un catálogo de delitos. Comete el delito de homicidio quien priva de la vida a otra persona. ¿Qué está estableciendo? El tipo penal, el delito de homicidio, quien prive de la vida a una persona. Entonces, ¿hay que se establece? Los tipos penales. Si tú transgredes esa norma, si tú realizas una conducta que encuadre ahí, pues prácticamente estás cometiendo el delito de homicidio. Entonces, a esos el derecho les ha llamado normas sustantivas, porque están encaminadas, prácticamente en ellas se establece en materia penal el tipo, el delito. Las normas adjetivas, ¿cuáles son? Las normas adjetivas son las normas procesales. Ejemplo de eso, maestro: el Código Nacional de Procedimientos Penales. Ustedes saben que en materia penal ya no tenemos los códigos penales estatales que antes se manejaban. Es una chulada el Código Nacional de Procedimientos Penales, porque con un solo Código Nacional hoy puedes litigar tus asuntos desde Quintana Roo hasta Baja California. ¿Qué significa? Que hoy en México ya solamente tenemos un código procesal y se llama Código Nacional de Procedimientos Penales. Y con ese se puede litigar en cualquier estado de la República. Es una ventaja, porque si tú eres abogado postulante, puedes agarrar un avión y el lunes puedes estar en Chihuahua. Y el martes agarras otro avión y puedes estar en Cancún. Son dos estados completamente, uno del sur y uno del norte, que se basan el proceso penal en ese mismo Código Nacional. Es una chulada. Porque ¿qué pasaba antes? Antes te tenías que memorizar el artículo del Código Nacional del estado de Chihuahua, y cuando llegabas a Cancún era otro estado, nada más te tenías que familiarizar, aquí dónde está esto, no, pues en el artículo tal, y en Chihuahua en el otro. Y si te tenías que ir a Monterrey, tenías que litigar con el de Monterrey, y si te ibas a Oaxaca, tenías que litigar con el de Oaxaca. Eso era un caos jurídico. Con esto, pues prácticamente hoy en día puedes litigar cualquier asunto en cualquier estado de la República. Eso es una maravilla. Pero bueno, otro ejemplo de normas sustantivas y adjetivas. Vamos a poner en materia civil. ¿Cuál sería en materia civil la norma sustantiva? Pues el Código Civil Federal. ¿Cuál sería la norma adjetiva? El Código de Procedimientos Civiles, el Código Federal de Procedimientos Civiles. O sea que las normas adjetivas son las normas procesales. Sí, son normas procesales, la que te van a señalar el procedimiento, y la norma sustantiva es la que te va a establecer el derecho o la obligación. Ok, entonces ya entendí. En materia mercantil, bueno, en materia mercantil tenemos el Código de Comercio como norma sustantiva. ¿Y cuál sería la norma adjetiva? Pues el mismo Código de Comercio, porque en materia mercantil
las normas procesales están dentro o están contenidas dentro del Código de Comercio. Digo, no necesariamente tiene que existir una norma procesal. En materia, por ejemplo, mercantil, pues está establecido así. Es del mismo claro en materia laboral. En materia laboral tenemos una ley federal del trabajo. Ahí, ¿qué se encuentra? La norma sustantiva. ¿Y dónde se encuentra la norma adjetiva? En la misma ley federal del trabajo. Te señala todo el procedimiento, que por cierto, hubo una reforma el año pasado, el 1 de mayo de 2019, que cambia completamente también el sistema de justicia en materia laboral. Vean, chicos, que a quien le guste la materia jurídica, quien está estudiando leyes porque le gusta, pues qué bien. Pero aquellos que están indecisos todavía, ya están en el cuarto cuatrimestre y que dicen, no, ya no quiero estudiar leyes porque hay que estudiar mucho, pues lo siento, chicos, pero ustedes tomaron la decisión de escoger una carrera que hay que estar leyendo todos los días. Es más, hoy es sábado. El día de ayer se publicaron tesis. Todos los viernes se publican tesis y jurisprudencias del Poder Judicial de la Federación. ¿Qué son esas tesis o esos criterios o esas jurisprudencias? Pues la interpretación de los tribunales de las normas. Yo les señalaba hace un momento que la materia del derecho, la materia jurídica es interpretativa. A veces dos tribunales opinan de manera diferente de una misma norma. ¿Se pueden imaginar? Por eso yo les digo a mis alumnos, yo no necesito que ustedes piensen como yo, ni que interpreten como yo. Ya no estamos como hace 20 años, donde el maestro se paraba en el salón y decía, lo que diga el maestro ese es una verdad absoluta. No, ya no, eso ya está desfasado, ya está obsoleto. Ya los docentes de hoy en día ya no piensan así. Eso de estar en el salón de clases y yo soy el que tengo la verdad absoluta, por lo menos en materia jurídica, si los tribunales del mismo rango no se ponen de acuerdo y tiene que venir un tribunal superior a emitir un criterio diferente, ¿por qué mucha gente piensa tener la verdad? Porque no sabe de derecho. En materia jurídica nadie tiene una verdad absoluta. Hoy un tribunal piensa de esta manera, viene un tribunal superior y dice, no, la norma no es así. Existen muchos métodos de interpretación, restrictiva, pro persona, teleológica, gramatical. Entonces vean, entre otras, no son las únicas. Entonces, ¿por qué nos vamos a pelear con otra persona, otro compañero, a que piense de la misma forma? No se puede. No pueden haber dos respuestas iguales. Y si las hay, pues algo pasó por ahí, ¿verdad? Pero bueno, seguimos avanzando. Entonces, el operador jurídico, quien conozca, el profesional del derecho, quien conozca de teoría del caso, pues va a tener más elementos junto con el análisis, ¿verdad?, de las normas sustantivas, normas adjetivas, que son propias del derecho penal. Por eso dice ahí, derecho penal, normas sustantivas. Derecho procesal penal, normas sustantivas. Ok, entonces seguimos avanzando con el tema de teoría del caso. ¿Qué pasa en este caso con la teoría? Pues bueno, nos han dicho que toda teoría del caso se integra de estos tres elementos. No puede faltar ninguno, porque si faltara alguno de estos elementos, ya no estamos hablando de una teoría del caso. Para que hablemos de teoría del caso, tienen que haber estos tres elementos. No se puede hablar de pastel si no lleva leche, ¿o sí? Bueno, no sé, ya me estoy metiendo en temas complicados. Pero la harina creo que se revuelve con la leche, ¿no? Entonces, no podríamos hablar de pastel si no lleva harina. O quién sabe también, ¿verdad? Hoy ya hablamos de pastel, ya hablamos de carne de soya, entonces... Pero bueno, no me voy a meter en cuestiones que no son las jurídicas, pero cuando hablamos de teoría del caso, tienen que tener estos tres elementos. Si no hay alguno de estos tres elementos, pues no se va a dar una teoría del caso, o no estamos ante la presencia de una teoría del caso. ¿Qué debe de haber? Pues unos hechos que acontecieron. El elemento fáctico, que le llaman algunos, el elemento fáctico, que son los hechos. ¿Cuáles son los hechos? Pues son los acontecimientos que sucedieron. ¿Qué sucedió esa noche?
Esa noche Juan caminaba por la calle de Cuauhtémoc y ahí le salió al encuentro una persona encapuchada, siendo aproximadamente las 10:50 horas del día 19 de octubre de 2020. ¿Qué son eso? Hechos, acontecimientos. Te van a delimitar en el tiempo y en el espacio. ¿Cuándo sucedió? Ah, bueno, ya me está diciendo. La noche del 19 de octubre a las 10:50 horas en la calle. O sea, son hechos, acontecieron. Entonces deben de haber algunos hechos. ¿Qué debe de haber? El derecho. Ya están esos hechos. ¿Qué norma se violó con ese derecho? O más bien en materia penal, esa conducta, esos hechos que se realizaron, deben de encuadrar en algún tipo penal. Estamos hablando en materia penal, estamos hablando de teoría del caso. Ah, bueno, entonces esa persona, esos hechos, ahí hubo un hecho que se privó de la vida de una persona. Ah, ¿y eso dónde encuadra? Ah, encuadra en el artículo de el delito de homicidio. Comete el delito de homicidio quien priva de la vida a otra persona. Y entonces hay una persona que privó de la vida a otra persona. Ah, eso fue un hecho. Ah, pero si lo llevamos al campo del derecho, esa persona está cometiendo el delito de homicidio porque privó de la vida a otra persona. Vean que ese hecho lo estoy encuadrando en un tipo penal, en un artículo ¿de dónde? Pues del Código Penal, en una norma que es sustantiva. Ah, mira, ¿y eso cómo se llama? Derecho. Entonces tenemos dos elementos. Hay unos hechos, hay un derecho y ¿qué demás debe de haber? Una prueba. Imagínense ustedes que existe el hecho, está el derecho, pero no hay pruebas. Ese es el problema. Deben de reunirse estos tres elementos. Si se reúnen estos tres elementos, estamos ante la presencia de una teoría del caso. No pierdan de vista estos tres elementos que cuando se juntan, se adminiculan, estamos ante una teoría del caso. Hechos, derechos y pruebas. Bueno, entonces, esta es una idea mía, ¿verdad? Así como en la construcción se necesita de un plano o en la navegación se necesita de una brújula, imagínense ustedes en alta mar, donde para allá se ve agua, para acá se ve agua, para acá se ve agua, y dices, ¿para dónde voy? Estoy en una encrucijada, para donde quiera que yo vea hay agua. ¿Qué necesita? Una brújula que me diga, vas hacia el sur, hacia el norte, este, oeste, o vas hacia... O sea, necesitas saber para dónde vas. Oye, en la construcción voy a hacer una casa, ¿y cómo? No, pues ahí voy a pegar como el chiste ahí, o bueno, no el chiste, el video que está en Facebook, ¿no? En redes sociales, que ya terminaron la casa, el cuadro, pero no le dejaron puerta. No sé si es verídico, inventado, qué pasó, pero suele suceder. Entonces, imagínense, ¿no? Entonces, en la navegación se necesita una brújula. En materia procesal penal se necesita de una teoría del caso. Así como en estas materias se necesita de un plano, se necesita de una brújula, en un proceso penal, ¿qué se necesita? Pues una teoría del caso. Esa herramienta metodológica que te va a permitir construir una buena defensa si eres abogado defensor, o en el caso si es ministerio público, construir una acusación. Vean que ambos tienen posturas e intereses diferentes. El abogado defensor, ¿qué es lo que quiere? Pues no quiere probar la inocencia de su cliente, porque según el principio de presunción de inocencia dice que toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. A eso se refiere el principio de presunción de inocencia. Nada más que en nuestro México eso es en teoría, porque en la práctica dicen todo lo contrario. Pareciera que hay que probar la inocencia en México, cuando allá tenemos un principio que regula expresamente que el principio de presunción de inocencia establece que toda persona es inocente hasta que se demuestre la culpabilidad. Entonces, el abogado defensor va a desvirtuar los señalamientos que va a hacer el Ministerio Público.
porque el abogado defensor va a decir, mi cliente es inocente, por Ministerio de la Constitución, presunción de inocencia. ¿Qué va a hacer el Ministerio Público? Oye, una persona es inocente, entonces yo voy a buscar elementos, voy a construir, se habla de construir en materia penal, una teoría del caso. ¿Para qué? Para formular la acusación que yo tengo. ¿Hacia quién? Pues hacia esa persona. ¿Y qué debo de tener yo, Ministerio Público? Mi teoría del caso del Ministerio Público es diferente, porque yo voy a acusar. ¿Qué va a hacer el abogado? Su teoría del caso es diferente. Entonces, yo como Ministerio Público voy a llegar a una persona, pero ¿qué debo de llevar? Según la lámina anterior que vimos, es hechos, derecho y prueba. Yo traigo ante la justicia a Juan porque de los hechos que se desprenden, primer elemento, de los hechos que se desprenden, encuadran en la conducta típica, antijurídica y culpable que se conoce como delito de homicidio. Ya van dos, los hechos y el derecho. Para lo cual existe un testimonio. Prueba testimonial. Ya me está vinculando hechos, derecho y ¿qué? Y prueba. Entonces estamos ante una ¿qué? Ante una teoría del caso del Ministerio Público que va a presentar ante un juez, un juzgador llamado en materia penal Tribunal de Enjuiciamiento. Entonces, ese va a ser su teoría del caso del Ministerio Público. Va a acusar a esa persona. ¿Qué va a hacer el abogado? Va a decir, no es verdad lo que señala el Ministerio Público, porque mi cliente ese día se encontraba en la Ciudad de México. ¿Qué está haciendo? Hechos. Dice que esa persona que se encontraba en la Ciudad de México, por lo tanto, no desahogó o no desarrolló esa conducta, porque él no se encontraba ese día en la ciudad de Coatzacoalcos, Veracruz, por decirlo así. Entonces él está señalando hechos. Su teoría del caso, ¿qué va a hacer? Va a desvirtuar que él no se encontraba ese día ahí, para lo cual yo anexo ¿qué? Ahí vienen las pruebas. El boleto de avión donde él viajó a la Ciudad de México, su boleto de donde abordó el avión, si hay, no sé, en la Ciudad de México donde conste que él hizo un trámite, estuvo en una junta, en un contrato, no sé, cualquier cosa, o sea, son elementos de prueba. Entonces vean que el abogado defensor que va a tener hechos, derecho y prueba. En ambos el abogado defensor tiene su elemento de defensa, su teoría del caso, muy diferente a la teoría del caso del Ministerio Público. Entonces podemos concluir que ambos tienen una teoría del caso. ¿Son iguales? No. Uno acusa y otro defiende, pero ambos manejan una teoría del caso. Ambos le van a permitir cuál va a ser la ruta a seguir en el proceso penal. Eso es una brújula en el proceso penal. Por eso esta lámina, así como en la construcción se necesita de un plano, o en la navegación se necesita de una brújula, en materia de proceso penal se necesita de una teoría del caso. Oye, ¿sobre qué ruta voy a caminar? ¿Sobre qué camino voy a iniciar? Dice el abogado defensor. ¿Cuál es mi teoría del caso? No, pues estos son mis hechos, este es mi derecho y estos son mis pruebas. Yo voy a argumentar que mi cliente no se encontraba ese día. Fácil, voy a desvirtuar lo que señala el Ministerio Público, y el Ministerio Público va a decir, bueno, esta persona está aquí por estos hechos, este derecho y estas pruebas. Ambos tienen una teoría del caso diferente. Uno busca ¿qué? La culpabilidad de esa persona. ¿Y qué busca la otra persona? Pues no busca su inocencia, porque ya inocente es. Busca desvirtuar que esa conducta no la desplegó la persona a la que se le imputa. Entonces, y bueno, aquí tengo en esta lámina, me pareció interesante ponerlo porque el hombre es producto de la información que uno comparte, y me pareció interesante aquí y oportuno. Por ejemplo, en las Sagradas Escrituras, en Lucas capítulo 14,
verso del 28 al 30, mire lo que dice. O sea, dice, porque ¿quién de vosotros, dice, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos? Vean, o sea, ¿quién va a hacer una torre? No, pues voy a hacer una torre con 10 sacos de cemento. Oye, eso apenas te alcanza para la base. Oye, con 1 tonelada de varilla, no inventes, no se va a construir con 1 tonelada de varilla, no, tienen que ser 100 toneladas de varilla lleva esa torre. Entonces, vean, a ver si tiene lo que necesita para acabarla. No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comienzan a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿Qué se necesitaba aquí? Pues un plano. ¿Qué se necesitaba aquí? Pues sentarse y calcular, dice ahí, los gastos. ¿Qué se necesita para ir a un proceso penal? Una herramienta metodológica, un plan de acción. ¿Qué plan voy a seguir? ¿Cuál va a ser mi defensa? ¿Cuál va a ser esa brújula? ¿Cuál va a ser esa estructura a seguir? ¿Cuáles van a ser esos hechos, ese derecho y esas pruebas? Y sigue diciendo, ¿o qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Son ejemplos muy sencillos, si ustedes quieren, hasta muy absurdos, oigan, pero que vale la pena tomar en cuenta. ¿Quién va a un examen profesional a presentar su tesis sin haberla estudiado antes? Obviamente, si se supone que la elaboró la persona que la va a presentar, pues conoce del tema. Pero pues hoy en día, con eso de piratear la información, ¿cuántos alumnos no se han sentado ante ante el jurado, que finalmente son los sinodales? Y a veces hay tesis de veras que son confeccionadas de otras tesis. Hoy ya hay programas para verificar que esas tesis pues están clonadas prácticamente. Y seguimos avanzando. Miren lo que dice esta lámina. Esta lámina me gusta bastante, porque se relaciona con lo que estamos nosotros estudiando en este momento. Dice, y hace referencia a los 3 elementos de la teoría del caso: a hechos, derechos y pruebas. Y miren, si los hechos que el abogado maneja no son subsumibles dentro de un tipo penal, ahí me habla del primer elemento, que es hechos, y el tipo penal es el derecho. Si los hechos que el abogado maneja no son subsumibles dentro de un tipo penal, no tiene un caso penal. Es decir, Juan aruñó a Pedro. Díganme, ¿dentro de qué tipo penal puede caer? Alguien va a decir, en lesiones. Sí, pero no es trascendente para el mundo del derecho. O sea, no hay un delito como tal. No hay un delito como tal, o sea, no encuadra. Simplemente es un hecho. Oyes, a ver, dime un hecho. No, pues el día de ayer fui al cine, vi la película, regresé a mi casa, me dormí. Eso es un hecho. ¿Y dónde encuadra? ¿En qué tipo penal? Pues no, en ninguno. Solamente dije que fui al cine, regresé, me espanté de la película, fue de terror, me dormí, no pude dormir, cené mucho, me acosté, me hizo mal, me cayó la comida, el otro día no fui a trabajar. ¿Qué es eso? Un hecho. ¿Le interesa al mundo del derecho? No, porque es un hecho que no encuadra o no es subsumible en un tipo penal. O sea, finalmente para lo que estamos estudiando no le interesa. ¿Cuántos hechos hacemos o hay en la vida que finalmente no son trascendentes? Usted va a trabajar, regresa a su casa, se duerme, va, ¿cuántas veces no hace lo mismo? ¿Le interesa el derecho penal? No. Ah, bueno, a la relación familiar eso es otra cosa. Pero al mundo del derecho no le interesa. Entonces, si esos hechos no son subsumibles en un tipo penal, en un delito, el tipo penal es delito, no tiene un caso penal. No hay un caso penal. Esa conducta no encuadra en un delito, en un tipo penal. No le interesa al derecho. Lo que tú tienes es una historia pura y simple. No hay más. Ahora, si los hechos son subsumibles dentro de un tipo penal, ¿qué significa eso de subsumible? Es decir, si la conducta encuadra en un tipo penal, como en el caso que yo les decía,
que de que Juan le privó de la vida a Pedro. Ah, bueno, ahí hay una conducta. Y esa conducta encuadra en un tipo penal. El delito de homicidio, quien prive de la vida a otra persona, entonces, ahí sí esa conducta sí encuadra en ese tipo penal. Entonces, si los hechos son subsumibles dentro del tipo penal, pero no hay prueba, el problema es que nadie vio, nadie supo quién fue. Ahí está el cadáver, está sin vida, pero no sabemos porque ahí hay una conducta, ahí hay un delito, sí, pero no hay una prueba que señale a alguien. Entonces, si los hechos son subsumibles dentro del tipo penal, pero no hay prueba, se tiene una buena historia delictiva de esos casos sin resolver. ¿Por qué? Porque no hay prueba. Pero sí interesan esos hechos porque sí trascienden al mundo del derecho, al derecho penal, porque son subsumibles dentro de un tipo penal. Ahora, si encuadran, si los hechos son subsumibles dentro del tipo penal y además se tiene una buena prueba, entonces el fiscal tiene un caso. Estamos ante una teoría del caso. ¿Se dan cuenta? No podemos hablar de teoría del caso si no existen estos tres elementos: hechos, derecho y pruebas. Y en esta lámina podemos dejar muy claro de lo que se trata. Ok, dice, esta expresión revela que la construcción del caso penal no se reduce a la mera presentación de los hechos ante un tribunal o jurado. Por el contrario, ¿qué exige? Y podemos esto como, y lo puse en rojo porque pudiera ser o se acerca a lo que podría ser una definición o un concepto de lo que es la teoría del caso. Y se entiende como una metodología de trabajo en la cual se conjuguen los aspectos fácticos. ¿Cuáles son los aspectos fácticos? Los hechos. Los normativos, el derecho. Y probatorios, la prueba, que permitan el esclarecimiento de los hechos. Eso es una teoría del caso. Si ustedes me dicen, si ustedes me van a dar una definición o me van a dar un concepto de lo que entienden por teoría del caso, por lo menos me van a decir, bueno, es una metodología, es un plan a seguir por la defensa o por el Ministerio Público que se integra por los hechos, el derecho y la prueba. Simple, sencillo, porque me están dando los elementos necesarios e indispensables que tienen que ver precisamente con la teoría del caso. No me pueden definir sin esos tres elementos. Para que hablemos de una teoría del caso, ustedes me tienen que dejar establecidos hechos, derechos y pruebas. Si no ponen estos tres conceptos o estos tres elementos, no estamos hablando de una teoría del caso. Dice, la coincidencia de la verdad procesal con la histórica. Eso sí, un poquito más de teoría. ¿Cuántos asuntos han llegado a un proceso penal y dicen, bueno, esa es la verdad legal? Se busca que la verdad procesal pues tenga una coincidencia o sea la misma que la histórica, así como una respuesta del órgano jurisdiccional legítima y propicia para los intereses de las partes. Ustedes han escuchado acerca del tema, bueno, es un tema de relevancia nacional, claro que lo tuvieron que escuchar, el tema de los 43, ¿no? Desaparecidos. Y en su tiempo, cuando todavía no era Fiscalía General de la República, era la Procuraduría General de la República, PGR, cuando estaba representada por Jesús Murillo Caram, se hablaba de una verdad histórica acerca de lo acontecido esa noche. Y se hicieron unos tomos grandes, enormes, para sustentar esa verdad histórica. Que esa verdad histórica se caía con el más mínimo elemento de raciocinio, y quedamos muy mal a instancias internacionales. Y digo, eso no tiene que ver con política, eso es una cuestión jurídica, pero fue
de lo más nefasto que la PGR pudo haber presentado como verdad histórica con relación a los acontecimientos ocurridos esa noche. Fue despedazada esa verdad histórica. ¿Por qué? Porque se hablaba de 43 calcinados. Hablo de la verdad histórica que presentó PGR, una institución del Poder Ejecutivo. Estamos hablando una dependencia de los órganos del Estado como tal. No estamos hablando de una instancia local, no, una instancia federal que cuenta con todos los recursos. Y pues para los efectos que se señalan de los 43 desaparecidos, pues es una cuestión que trasciende no nada más a lo nacional, sino a la internacional. O sea, es una cuestión de mucho calado en el sentido de llegar a la verdad. ¿Qué pasó? Y dentro de esa verdad histórica se manejaba que esos 43 fueron calcinados. Y según algunos analistas con sustento científico, no nada más así, porque pues eso se tiene que sustentar con pruebas, hablaban de que esa noche había llovido. Imagínense, había llovido y que no se podían calcinar 43 cuerpos sin quedar rastro ni evidencia. Se necesitaban, dice que se quemaron con llantas, y para quemar 43 cuerpos con llantas se necesitaban no sé cuántas toneladas de llantas para poder quemar esos cuerpos. Además, había evidencia y rastro de que habían unas plantitas verdes ahí, y para quemar 43 cuerpos no se necesitaba dejar evidencia de nada, todo iba a estar muerto alrededor. Ninguna plantita iba a aguantar los grados centígrados para deshacer un cuerpo, descomponerlo, o sea, calcinarlo. O sea, era una cuestión que iba contra todo sentido común. Y dices, ¿esa es la verdad histórica que presentó el gobierno? Pues sí, esa es la verdad histórica. Adicionalmente, para que 43 cuerpos se hubiesen calcinado, así como se señaló, el humo tuvo que haber tuvo que haber sido detectado por los satélites. Y no, creo que levanta más humo cuando don Nacho quema el zacate ahí. Nacho es un trabajador que cuando quema el pasto ahí hace más humo que cuando esos 43 fueron calcinados. O sea, son argumentos que no tienen el más mínimo sustento racional. O sea, va en contra de toda lógica, va en contra... Oye, no se puede concebir eso. Pero eso fue presentado como una verdad histórica, para que ustedes vean cómo se puede llegar al extremo de esto. Por eso se habla de una verdad procesal con la histórica. Ok. Y estamos, si se dan cuenta, estamos analizando esta teoría del caso, los elementos hemos visto, la importancia que reviste dentro del proceso penal, y seguimos avanzando. Dice, la teoría del caso se construye desde el primer momento en que uno ingresa a la dinámica del proceso penal y como una brújula que nos irá conduciendo en las respectivas etapas procesales. De acuerdo al Código Nacional de Procedimientos Penales, el 211 dice que el proceso penal se integra por 3 etapas. La primera etapa habla de la etapa de investigación, que puede ser una investigación inicial o que es una investigación inicial y también puede haber una investigación complementaria. Se habla de una etapa intermedia y se habla de una etapa de juicio oral. Esas son las 3 etapas que maneja el proceso penal. Entonces, ¿en qué momento inicia el proceso penal? Salió la semana antepasada una tesis aislada que se las voy a compartir en el transcurso de la semana, que habla de en qué momento inicia el proceso penal. Y dice que el proceso penal inicia desde el ejercicio de la acción penal por parte del Ministerio Público. Cuando determina el ejercicio de la acción penal, en ese momento inicia el proceso penal, como que haciendo un poquito de lado
la etapa de la investigación por parte del Ministerio Público. Entonces, si aquí nos dice que la teoría del caso inicia, pues tiene razón y tiene lógica. ¿Inicia desde dónde? Desde precisamente de el ejercicio de la acción penal en contra de una persona. Porque en la determinación del ejercicio penal, de la acción penal, ¿qué se conoce? Se conocen de unos hechos, se conoce del derecho, porque esos hechos transgredieron la norma, una norma penal, y encuadra en esa norma penal, en el tipo penal, y pues ahí se tienen datos de prueba que señalan a esa persona como probable responsable de ese delito, pero ya se cuenta con algo. ¿En qué momento? Desde la determinación del ejercicio de la acción penal por parte del Ministerio Público. Entonces, cuando hablamos de una teoría del caso, hablamos desde el primer momento, que es la determinación del ejercicio de la acción penal por parte del Ministerio Público. Es cuando una persona desde ahí debe de empezar a formular o construir mayormente su teoría del caso. No es propia del juicio oral. Me queda claro que ahí es donde ya, es decir, ¿en qué momento tienes una brújula? Pues desde que sales a navegar. No es que cuando ya estés allá la requieras, no, en materia penal es lo mismo. No es que ya estando en el juicio oral, en ese momento en tu alegato de apertura, vas a iniciar tu alegato de apertura y desde ahí tienes una teoría del caso. Sí, ahí se hace evidente. Ahí es donde se da a conocer tu teoría del caso como tal, donde alcanza. En el ejemplo, un ejemplo sencillo, absurdo. ¿En qué momento el jugador, hablando de fútbol, pone en evidencia toda la técnica? Pues del momento en el que se pone a practicar, en el momento en que va a los entrenamientos, en los momentos en que se está cuidando. Ah, sí, pero es evidente en el partido de fútbol, en los 90 minutos. Ahí vemos que tiene agilidad y habilidad. Pues lo mismo en la teoría del caso. No porque se haga evidente en el juicio oral, significa que ahí es donde se está desarrollando esa teoría del caso. No, la teoría del caso abarca las etapas del proceso penal, desde el ejercicio de la acción penal, es más, en la etapa intermedia, y finaliza prácticamente en la audiencia de juicio oral, que empieza con los alegatos de apertura. Ahí está la etapa probatoria, se desahogan las pruebas ahí en juicio, y finalmente el alegato de clausura, y finalmente tenemos la sentencia que emite el tribunal de enjuiciamiento. Pero no inicia como tal en la audiencia de juicio oral, desde un primer momento. Entonces, ahí está. Con la teoría del caso vamos a persuadir, y persuadir está entre comillas, porque habla de, ok, ¿qué se desea dentro de un juicio oral? Ah, bueno, pues vamos a buscar los elementos para, entre comillas, persuadir. ¿A quién se persuade? Pues a quien va a emitir la sentencia, ya sea condenatoria, absolutoria. Pero esa sentencia, ¿cómo la va a emitir? Pues la va a emitir de acuerdo a lo planteado en la audiencia de juicio oral. ¿Y qué se desahoga en una audiencia de juicio oral? Pues no son las pruebas. El juez finalmente va a emitir una sentencia de acuerdo a las pruebas que se desahoguen en esa audiencia. Entonces esa persuasión pues tiene que ver precisamente con el desahogo del material probatorio. Por eso dice ahí, si con la teoría del caso vamos a persuadir, pues que sea con enunciados fácticos, ¿qué es? Hechos, verificados a través del material probatorio. Hay hechos, pero no hay pruebas. No, pues eso está más que muerto. Esos hechos, si están admiculados con pruebas, pues obviamente que eso va a dar certeza de lo que se está presentando en la audiencia de juicio oral. Por eso ahí dice, enunciados fácticos, está hablando de hechos, verificados a través del material probatorio, que hay pruebas, ya tenemos dos elementos, y que presentan una correspondencia en el caso del proceso punitivo con las categorías normativas que nos ofrece la teoría del delito. Entonces, el modelo acusatorio no descarta la presencia de una defensa proactiva antes que reactiva. Y aquí me voy a detener tantito, toda vez que
El año pasado, por ahí de septiembre, fui a un diplomado procesal penal ahí en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y me llamó la atención el argumento que realizaba un juez de control de la Ciudad de México. Él hacía el siguiente comentario en el sentido de que a veces los abogados defensores, en vez de agilizar la defensa, a veces lo que hacen nada más es retardarla. ¿En qué sentido? A veces me queda claro, y eso es parte de la teoría del caso. Cuando tú dices, ¿cuál es tu teoría del caso? Hablando del abogado defensor, ¿cuál va a ser tu estrategia? Cuando hablamos de teoría del caso, hablamos de estrategia, una estrategia a seguir. El director técnico, ¿cómo va a salir el día de hoy para jugar con Brasil? Dices, no, pues voy a alinear al portero, pues tiene que haber un portero, ¿ah? Dice, ¿a cuántos voy a poner en la defensa? A 4 medios, ya son 8, 9 y 2 delanteros. O pongo 3 delanteros y 3 medios. Bueno, eso es una estrategia, por eso es estratega. Bueno, en materia jurídica, en materia procesal penal, pues es lo mismo. Hablando del abogado defensor, ¿cuál va a ser mi estrategia de defensa? ¿Cómo va a ser esa estrategia? ¿Voy a llevar una defensa activa o pasiva? O conocida también como proactiva o reactiva. ¿A qué se refiere eso? Ah, bueno, que a veces el abogado defensor se plantea la estrategia de decir, no, va a ser una defensa activa. Es decir, yo voy a presentar mis pruebas, traigo pruebas aquí, voy a desacreditar uno de los elementos del tipo penal que está señalando el Ministerio Público. Es una defensa activa. Voy a presentar pruebas, voy a presentar argumentos, alegatos, testigos. Ah, ok, interesante. Es una defensa activa, proactiva. O la estrategia de presentar una defensa pasiva o reactiva. Es decir, lo que el Ministerio Público vaya señalando es la pauta que me va a llevar a mí para ir desacreditando. Se vale, ¿eh? Se vale. Decía este juez de control de la Ciudad de México, decía, a veces muchos abogados defensores, su estrategia es muy mala. ¿Por qué muy mala? Decía, porque el Ministerio Público no va a lograr desacreditar el principio de presunción de inocencia, o sea, lo que trae es muy débil. Y ante la duda razonada, pues, como aquel principio del derecho, ¿verdad? Ante la duda razonada, pues no van a condenar, ¿verdad?, al sujeto que se le está imputando el delito, sino ante una duda razonada, pues hay que darle libertad. Entonces, a veces el abogado defensor dice, es que tiene una defensa, esa estrategia es pasiva. Bueno, es que quizás es pasiva porque ya estudió el caso, ya lo estudió previamente, no es que se vaya a decir, no, simplemente porque el Ministerio Público no tiene los elementos, no hay pruebas suficientes para incriminar a una persona, no hay pruebas. Y si no hay pruebas, pues no hay delito. ¿Cómo le vas a atribuirle el delito de homicidio si no hay pruebas? No hay testigos, no hay cámaras, no hay nada, no hay rastros, no hay sangre, no hay prueba de nada, o sea, no hay forma de acreditarlo. Entonces la defensa ya lo sabe, y si no hay, pues ni te mortifiques, nada más. Entonces, pero aquí el comentario ve en el sentido, esta lámina dice, el modelo acusatorio no descarta la presencia de una defensa proactiva antes que reactiva. Es decir, un abogado defensor que no esté siempre a la expectativa de lo que realiza el Ministerio Público para promover un ataque, o bien recurriendo a una pasividad sobre pretexto de la presunción de inocencia. El otro extremo, mi cliente es inocente hasta que se demuestre lo contrario. O sea, con el pretexto de que tú conoces el principio de presunción de inocencia, digas, mi cliente es inocente, yo no necesito realizar ninguna estrategia, yo no necesito argumentar nada, mostrar nada. Si el Ministerio Público, entonces, si tú conoces que tu cliente es inocente y dice, yo conozco el principio de presunción de inocencia, voy a abusar de ese principio. Aquí dice, a veces recurre a una pasividad, a veces necesaria y a veces no necesaria. Aquí no hay fórmulas mágicas, todo depende del asunto y de la carpeta de investigación. Ya estudiaste la carpeta, sí, ¿qué se desprende? Nada, bueno, no te preocupes.
Nosotros el año pasado estuvimos en la ciudad de Villahermosa, defendiendo a un cliente por el delito de ocultamiento de contabilidad. Es un delito que no amerita prisión preventiva oficiosa, no son de los delitos que antes eran llamados como graves, hoy ya desaparece ese término, sanción de 3 meses a 3 años, y cuando tú conoces la ley, conoces el derecho, no te amedrenta nada, porque hace, ¿qué les gusta? 18 años más o menos, recibimos el primer citatorio cuando era PGR, y pues sí, como dicen los chavos, te acalambras, ¿no? Porque no es lo mismo recibir un citatorio, no sé, del juez familiar, bueno, es un poco menor, pero ya PGR dices, ¿y ahora qué hice, no? Entonces, delito de ocultamiento de contabilidad, pero cuando no conoces el derecho, pues todo te asusta y te amedrenta. Pero ya con el tiempo vas avanzando, te vas especializando, vas conociendo, te vas moviendo, vas conociendo las materias y te das cuenta que el delito de ocultamiento de la contabilidad, el tipo penal señala, dice, a quien oculte, altere, y hay otro verbo rector. Entonces esas conductas son de acción. Tienes que desplegar una acción. Ocultar, el delito de ocultamiento es a quien oculte. Yo tengo aquí un celular, ¿qué estoy haciendo? Lo estoy ocultando. Aquí está, lo voy a ocultar. ¿Qué estoy haciendo? Una acción. Estoy desplegando una conducta positiva, que es de acción. Ahora, a los contribuyentes se les establece este tipo penal cuando no proporcionan información a la autoridad fiscal y los querellan por el delito de ocultamiento. No proporcionar es una conducta ¿qué? Omisiva. Tú me pides algo, yo no te la proporciono. Es una conducta omisiva. Soy omiso en presentarla, en proporcionarla. El delito de ocultamiento es de acción. No proporcionar es de omisión. Jamás se va a dar ese tipo penal. ¿Y qué estoy estudiando? Los elementos del tipo. Elementos objetivos, subjetivos y normativos. ¿Y eso quién me lo da? Pues el conocimiento prácticamente de la materia, tanto sustantiva, porque ¿dónde se está establecido el delito? En un código fiscal, 111, fracción tercera. La norma sustantiva es el código fiscal. ¿Cuál sería la norma adjetiva? La procesal penal, el Código Nacional de Procedimientos Penales. Pero cuando conoces un poquito de normas, tanto sustantivas como adjetivas, los elementos subjetivos, objetivos y normativos, pues es obvio que ya te va a dar más tranquilidad porque conoces de delitos, conoces el proceso, cómo se desarrolla. Entonces, aquí va a haber una buena oportunidad de negocio y de trabajo. Ustedes que se están formando apenas como abogados, en los próximos años lo que se augura es que los procesos penales fiscales abunden. Con esa reforma del año pasado, del 8 de noviembre de 2019, donde se modificaron Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, Código Nacional de Procedimientos Penales, el Código Penal Federal, Ley de Seguridad Nacional y Código Fiscal de la Federación, estableciendo el delito de defraudación fiscal y su equiparable, contrabando y su equiparable, y la venta de facturas como delitos de delincuencia organizada. Por ahí viene mucho trabajo en materia penal. Entonces, prácticamente, pues es interesante el análisis y el estudio de los tipos penales. Entonces, dice aquí, o bien recurriendo a una pasividad sobre pretexto de la presunción de inocencia. Por el contrario, la defensa debe contar con una estrategia para la planificación, proyección y dirección de sus actuaciones hacia un resultado concreto. Ok, y este es un poco más, que tiene que ver un poco más con la práctica ya del derecho. Dice, como el proceso tiene su complejidad y especialidad profesional, se necesita de abogados competentes, claro, abogados estudiosos, que estudien la jurisprudencia, que conozcan de los tipos penales, de los elementos, de las teorías del derecho. Y no solamente de eso, establecer una teoría del caso. Dice, para que con su saber técnico ejerzan la defensa o representen a las víctimas de manera concreta,
pueden participar en la práctica de las pruebas, en los interrogatorios, contrainterrogatorios, en las diferentes audiencias, en el debate del juicio oral, en la controversia de la prueba, en suma, en todo el ejercicio dialéctico de persuadir, contradecir e impugnar. Claro, hoy el proceso penal, estas 3 etapas que les señalaba, que están señaladas en el 211, pues implican que el abogado defensor o que los operadores jurídicos pues conozcan primero del proceso penal, cómo se van a desarrollar las audiencias, cómo se va a desarrollar el material probatorio, en qué momento puedes interrogar, contrainterrogar, en qué momentos se van a dar estas audiencias y en qué momentos puedes interponer algún medio de defensa, porque son audiencias de juicios orales. Hoy se basan y las regulan los principios de oralidad, de contradicción, de inmediación, de continuación, de concentración. Entonces vean que ya el sistema de justicia ya cambió. Ya no es aquel expediente que estaba atrás de un escritorio y la sentencia se emitía y tenías... No, hoy ya las audiencias son públicas. Entonces vean que ya el derecho ya cambió. Por eso me da un poco de tristeza en el sentido de, hoy a los universitarios te dicen, hay que ponerle su examen de... subraya la respuesta correcta, relaciona la respuesta correcta, imagínense si no pueden sustentar una respuesta a una pregunta abierta, ¿cómo van a poder sustentar un argumento en una audiencia de juicio oral? Se les va a complicar. Se van a poner nerviosos, se les va a olvidar, porque sus maestros en algún momento les enseñaron a memorizar, no a comprender. Y hoy ya cambió la enseñanza. Cuando sale uno de la carrera, no recurre, por ejemplo, uno a los conceptos que nos dieron y nos dictaron los maestros. Y vaya que si nos dictaban, habían maestros que llegaban y te dictaban 2, 3, 4 hojas y se iban. Y tú dices, ¿y en qué momento hay una realimentación con el docente? ¿En qué momento te explica lo que sucede en los tribunales, en las audiencias? Pues no, solamente se limitaba a decir, a ver, saquen su libreta, escriban. Ya terminó la clase y se iba. Y en eso consistía prácticamente. Éramos unos aprendeconceptos y fuera de ahí, ya, quien se aprendía los conceptos tenía 10. Y en eso se basaba el conocimiento. Y cuando salimos nos dimos cuenta que nadie hace una demanda, un alegato, una ampliación, un amparo indirecto, nadie lo hace con los términos que nos enseñaron en la facultad. Uno se sienta en la computadora, abre su navegador, busca ley de amparo, busca constitución, copia, pega, razona. Cambió drásticamente. Nadie ocupa los conceptos que les dictaron. Nos formaron, me queda claro. Pero no son definitivos en el quehacer profesional como tal. Entonces vean, hoy la preparación y la exigencia que se requiere es mayor todavía, porque estamos en un mundo, y más en el mundo del derecho, que es interpretativo. Ok, dice, cuando se habla del proceso acusatorio debe entenderse como un modelo que de facto contemple el procedimiento contradictorio fundado en la presunción de inocencia. Es uno de los principios que rigen los juicios orales, el principio contradictorio. ¿Cuál es ese principio contradictorio? Pues entre el Ministerio Público y el abogado, la defensa. El principio de contradicción. Uno de cargo y otro de descargo. Uno afirma, otro niega. Uno afirma, otro... hay contradebate, hay debate ahí, hay contradicción. Ese es un principio. Con todas las garantías constitucionales, dice, pues no se puede hablar en proceso acusatorio cuando el acusador es al mismo tiempo juez o si éste asume poderes materiales de realización de pruebas. Entonces vean que ha cambiado sustancialmente el modelo acusatorio. Incumbe al acusador y no al juez la proposición y la producción de las pruebas para la condenación. Claro, quienes van a desahogar y quienes van a llevar todo el proceso penal son las partes. Al juez solo le compete emitir sentencia conforme a derecho, conforme a lo desarrollado en la audiencia de juicio oral, esos hechos, esas pruebas y ese derecho, todo adminiculado, ¿no? La función del juez en el proceso es analizar la admisibilidad de los medios de prueba y de la metodología de la prueba, evaluando lo que será producido en el proceso. Es decir, todo lo que van a producir precisamente es todo lo que aportan tanto la defensa como el Ministerio Público, esos medios de prueba.
Y bueno, vamos a entrar rápidamente para ir finalizando ya nuestro tema del día de hoy. ¿Quiénes son esos operadores jurídicos? Hemos quedado, el Ministerio Público es quien investiga el delito, quien atribuye, ¿verdad?, ante el juez de control y dice, esta persona desplegó estas conductas, estos hechos que encuadran en este tipo penal y existen estos datos de prueba. Solamente la defensa, que es el abogado defensor, pues va a desacreditar lo que el Ministerio Público dice. ¿Con qué? Igual va a tener su teoría del caso, va a tener hechos, derecho y pruebas. Finalmente, en la audiencia de juicio oral va a existir un tribunal de enjuiciamiento, que es el que va a impartir. Tenemos abogado defensor, tenemos al Ministerio Público, no son los únicos, y tenemos al juez. Pero en este momento son las únicas tres partes para nuestra teoría del caso. Me queda claro que hay una víctima, hay un representante de la víctima, entonces vemos que hay otras partes también en el proceso penal. Ok. Características. ¿De qué son las características? Pues de la teoría del caso. ¿Cómo va a ser la teoría del caso? Aquí no se habla de que hay unas características para una de las partes, no. Se habla de las características de la teoría del caso, ya sea la que maneje el Ministerio Público o sea la que maneje el abogado defensor. ¿Cómo debe de ser? Sencilla. Es decir, mi teoría del caso no tiene por qué ser compleja, porque es mi ruta a seguir. Si es mi ruta a seguir, pues tiene que ser sencilla, que yo le entienda. A ver, tengo este asunto así, se le acusa a fulano tal de tal delito, el Ministerio Público en la carpeta de investigación tiene estos hechos, el tipo penal dice esto y existen estas pruebas. Yo voy a armar mi teoría del caso con base en lo que el Ministerio Público en lo que obra en la carpeta de investigación y voy a formular mi teoría del caso. ¿Cómo tiene que ser esa teoría del caso? Sencilla, no compleja. No le voy a poner ahí elementos muy técnicos. No, tiene que ser sencilla. Un lenguaje sencillo, no técnico. No debe ser presentada con un lenguaje técnico, jurídico ni doctrinario, sino sencillo, natural. Esto es entendible tanto para el juzgador como para el público. ¿Por qué para el juzgador? Porque yo le voy a presentar mi teoría del caso al juzgador, a quien me va a emitir una sentencia. Bueno, yo deseo que me emita una sentencia absolutoria, que declare que mi cliente es inocente. ¿Y cómo se la voy a mostrar? ¿Compleja? No. ¿Contradictoria? No. Firme, pero sencilla. Ok, entonces que él me diga, ok, esto es lo que me quiere dar a entender o lo que quiere transmitir. Es entendible tanto para el juzgador como para el público. ¿Por qué para el público? Porque acuérdense que las audiencias como son públicas hoy en día, el principio de publicidad de las audiencias. Pues el objetivo principal es que el mensaje llegue correctamente y no en forma confusa, evitándose raciocinios profundos y avanzados. Todos entendemos lo que es la sencillez, ¿no? En este sentido de la teoría del caso. Lenguaje sencillo, que sea entendido. ¿Por quién? Por el juez, el juzgador y por el público, porque hoy las audiencias son públicas. Que sea lógica. Claro, no voy a hablar de una cuestión que voy a señalar que eran a las 10 de la noche y vi cómo tenía un lunar. Oye, en la noche no se ve, no es lógico. Entonces fue en el día. O sea, tiene que ser acorde, que sea lógico, no ilógico, ¿no? Lo que significa que cada proposición estructuralmente, dice, de la teoría del caso, debe guardar coherencia con cada uno de los medios probatorios con los que se le va a respaldar. Claro, tiene que ir adminiculado y tiene que ser coherente, tiene que haber una lógica, es decir, debe existir una armonía entre las proposiciones, la prueba y lo legal. Oye, sí, traigo aquí una prueba que no tiene nada que ver con los hechos, pues no es lógico, elimínala, de hecho ni va a pasar. Para eso es la etapa intermedia, para depurar todas esas pruebas que no tienen nada que ver con los actos que se van a llevar al juicio oral. Pero bueno, finalmente tiene que tener lógica esta teoría del caso. Una, ya vimos, sencillo, la teoría del caso. Dos, tiene que tener lógica. Tres, tiene que ser creíble. Si tú presentas una teoría del caso que ni tú misma la crees, pues no tiene caso, no te la va a creer otro que tú mismo ni la crees.
Como dijeran por ahí, si te vas a presentar, preséntate seguro, aunque de repente no sepas ni de lo que estás hablando, pero hay tanta seguridad que todo lo que dices te lo creo, parece que es así como lo dices. Ahí dice, para persuadir no se necesita ser un orador excelente, sino simplemente ser un orador efectivo. Como dicen por ahí, tienes que comunicarlo de tal manera que hasta tú sientas que tu cliente es inocente. Bueno, digo, debe de ser presentada como un acontecimiento o suceso de la vida real, creíble. Sí, claro, no un cuento, ¿verdad? Única. Esto es importante. Hay una teoría del caso para el defensor que es única y hay una teoría del caso para el Ministerio Público que va a ser única. Tú no la puedes estar cambiando. Como cuando tú le preguntas a tu hijo, ¿qué pasó, hijo? No, mamá, pues pasó esto. Y luego si tu hijo te la cambia, ¿qué dices? No, este me está mintiendo. Pues es lo mismo. No puedes utilizar dos teorías del caso sobre un mismo asunto. ¿Qué va a decir el juez? No, este cuate ni preparó su teoría del caso. Es más, no sabe ni de lo que está hablando. Por eso dice aquí que una teoría del caso debe ser única, porque sobre una misma ruta vas a caminar. Una teoría del caso no gozará de credibilidad si va variando en el desarrollo del juicio. Es decir, los hechos son los mismos. Si tú cambias los hechos, ¿qué va a decir el juez? No, este está mintiendo. Las propuestas de teorías del caso alternativas no hacen otra cosa que evidenciar la falta de preparación del litigante y el inevitable fracaso de su intervención en el juicio, en razón de lo cual debemos circunscribirnos a un relato único. Eso es evidente. Tú no puedes tener 3 teorías del caso, 2. Si no me funciona uno, voy a tomar la otra. No, lo que va a pasar es que no te crean y tu asunto está más que perdido. Debe de ser como consistente, firme, sencilla, pero firme. Nuestra teoría del caso debe encontrarse totalmente fortalecida con las pruebas pertinentes que sustentarán cada uno de sus enunciados, lo que conllevará a que la contraparte no lesione su creencia. Claro, si nuestra teoría del caso es consistente, pues prácticamente lo que va a pasar es que va a ser firme. Y sobre esa ruta hay que caminar y no titubear. Que se vea que ese abogado defensor o ese ministerio público, dependiendo a quién le toque y en qué parte, pues lleve una teoría del caso consistente, firme, sencilla, lógica, coherente, única. Y esas son las características. Finalmente, ¿cómo podemos definir una teoría del caso? Pues muy sencillo. Es un planteamiento metodológico que se hace el Ministerio Público o el abogado defensor y que consta de los elementos de los hechos, el derecho y las pruebas para finalmente obtener lo que se han planteado. Desde la perspectiva del abogado defensor, una sentencia absolutoria. Desde la perspectiva del Ministerio Público, una sentencia condenatoria. Pues ese es el tema del día de hoy acerca de la teoría del caso y de sus características. Nos estaremos saludando la próxima semana. Es un gusto y nos vemos el próximo sábado. Hasta luego.